Bueno, pues estaba hablando yo con mis próximas invitadas, dos mujeres estupendas, maravillosas, que nos van a hablar de emociones, de sentimientos y de todo un viaje en todos los sentidos, porque vivimos un mundo frenético en ese día a día en el que muchas veces no nos da tiempo ni a pensar ni a recapacitar y luego pues lo pagamos con, bueno, pues con sensaciones o síntomas como pueden ser las angustias, las ansiedades, en fin, que hay que frenar un poquito a tiempo y dedicarse ese espacio y ese tiempo que todos necesitamos y que con esto del coach transpersonal lo vamos a tener muy fácil porque nos van a dar las herramientas para utilizarlo. Bueno, nuestras protagonistas hacen todo un equipo que se complementan y enseguida lo vamos a conocer un poquito más. Bueno, pues nos acompañan, como decía yo, dos supermujeres que son María Clemos, que es, bueno, máster en coach, te dedicas desde hace ya unos años, ¿no?, a esta, no sé si llamarle metodología o, bueno, pues, ¿cómo le llamamos, María? Bueno, el coach es un poco, ¿no? Bueno, el coach al final es un acompañante, ¿vale? Pero lo que tiene de bueno el coach es que acompaña, ¿vale? Pero haciéndote a ti, ¿vale? Que tú crees tus propias herramientas, que tú te des cuenta de qué es lo que tú tienes, ¿vale? Para, bueno, pues para poder cambiar, para poder mejorar tu vida, y con esas herramientas al final tú te las quedas. Claro. Con lo cual, ¿no? Pues lo que haces es acompañar mientras tú te estás dando cuenta de todo ese proceso para que luego tú puedas aplicarlo tú misma en tu Pues día a día y enseguida cambiar. vamos a verlo porque has impartido también un taller recientemente que, bueno, yo me he sentido muy identificada y supongo que habrá personas que cuando nos escuchen van a saber de qué hablamos. Y María, perdón, Lili Villalobos, bueno, pues ella tiene la galería Happy en Bilbao, que no hay más que decir el nombre para saber lo que supone, ¿no? La Galería Happy, que inauguraste recientemente, es una galería sensorial donde precisamente se da rienda suelta un poco, ¿no?, a esa liberación de emociones, porque es como un escenario ideal para ello, ¿no? Lili, bienvenida y cuéntanos un poco qué significa y cómo decides poner esta galería, Buah. con mucho éxito, por cierto, que lo necesitábamos, ¿no? Sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, Happy con J. Con J, sí, sí. Bueno, está con J porque aquí sois muy literales, somos Claro. muy literales con Si el decimos inglés. happy, ¿por qué vamos a poner happy? Pues no, tienes que decir happy. Happy. Entonces, bueno, Happy nace de un punto pues como muy triste que he tenido a nivel personal y demás. Entonces cuando tú llegas, tocas fondo, no tienes otra opción que ir para arriba. Entonces, mi máxima inspiración es mi hija Mía y con ella también he vivido y llevo muchísimos años trabajando con familias, con emociones y demás. Entonces entiendo y por experiencia de que el bienestar emocional es esencial. Como vivimos en un mundo muy solitario, lo acabas de decir, metidos en la tecnología, todos muy Muy centrados en eso, frenético muy al final. frenético. Entonces digo, necesitamos lugares que nos hagan sentir y disfrutar de verdad. Está Entonces claro. hemos creado Happy, un espacio donde creamos felicidad, porque la felicidad son momentos. Está claro. Entonces creamos momentos a lo largo de la experiencia que estamos ofreciendo. María está sintiendo con la cabeza, ¿no? Porque yo creo que también se ve un poco reflejada y lo que decíamos también parte todo, ¿no?, de una experiencia personal que te anima un poco, ¿no?, a hacer un máster en coach. Cuéntanos un poco, ¿cómo te ¿Cómo he decides? llegado? Porque se verá, pues eso, lo que Sí. decíamos, muchas personas reflejadas. Sí. Bueno, pues yo, bueno, como dice Víctor Coopers, pues bueno, ni soy psicóloga ni soy psiquiatra, realmente estudio Derecho Económico en Deusto, Haces de todo, pares para todo. aunque realmente lo que me hubiera gustado estudiar era psicología. Pero bueno, llego al tema del coach, bueno, pues por un tema personal, ¿no? Bueno, pues al final a mí me gusta mucho escuchar, tengo una escucha activa, me gusta ayudar y me gusta que las personas se sientan bien. Cuando estoy con ellas, me Qué gusta que se importante sientan saber bien. escuchar, ¿eh? Sí, No todo el mundo vale. sí. Y entonces, bueno, pues yo daba por hecho que todo el mundo sabía escuchar. O sea, como yo siempre he sabido escuchar, creía que todo el mundo sabía escuchar, ¿no? Y entonces, pues al final me di cuenta que, bueno, pues por amigas que me decían,
"Jo, te tendrías que dedicar a lo del tema de lo del coach, porque al final sabes escuchar y aparte das consejos pero sin juzgar, ¿no? Que es una parte muy importante, es una parte muy importante del coach, ¿no? La de que tú al final tienes que manejar las habilidades, la experiencia y la vida de la otra persona, Claro. y no poner tu mapa, ¿no? Claro. Tú al final a una persona que está triste no le puedes decir, no, es que tú lo que tienes que hacer Claro. es irte de fiesta. Porque las emociones además son incontrolables, ¿no? Eso Muchas es, veces. eso es. Entonces tú lo que tienes que hacer es ponerte en el lugar de la otra persona, saber qué es con lo que cuenta la otra persona y dentro de sus vivencias guiarle y ayudarle. Y realmente tenemos esas herramientas, ¿no? Porque tú me imagino que intentas ayudar para que nosotros podamos utilizar nuestras herramientas, ¿no? Es muy importante eso. Realmente todo el mundo puede manejar sus emociones partiendo de esas herramientas que vosotros aconsejáis. Pues mira, a mí lo que me ha pasado, que por eso estoy tan convencida ahora y bueno, y lo estoy llevando a la acción totalmente. Yo al final quise hacer un máster de coach porque bueno, pues eso ya lo hacía, ¿no? Lo de escuchar, intentar ayudar, eso ya lo hacía, ¿no? Pero quise hacer el máster pues precisamente para lo que dices, poder conocer las herramientas, ¿no? Y hacerlo de una manera pues más profesional. Entonces, bueno, la verdad es que estuve mirando muchísimos máster y bueno, pues al final me decidí por el máster de coach transpersonal, que bueno, que es de la escuela del proyecto SER de Isabel Bueno. Y entonces, ¿qué me pasó? Pues me pasó, ¿qué me pasó? Pues me pasó que yo estuve haciendo el máster y entonces a medida que avanzaba en los módulos y en las masterclass, me di cuenta de que yo era la primera que me estaba transformando y de que yo era la primera que necesitaba un cambio. Qué bueno, ¿eh? Sí, entonces, bueno, pues me acuerdo, por ejemplo, en uno de los módulos, ¿no? Porque es súper importante el autoconocimiento, ¿no? Es muy, muy, muy importante porque pues al final para sanar, para crecer, para avanzar. Y quien más nos podemos conocer somos nosotros, que somos nuestros mejores Eso amigos y nuestros peores enemigos también a veces, ¿eh? Yo digo siempre de mí misma que soy mi peor enemiga. Sí, es una De realidad. hecho, mira, hay un ejercicio que es que, bueno, pues hacen una serie de preguntas, ¿no? Y entonces las tienes que contestar tú, decirle, por ejemplo, a tu hermana, ¿no? Que lo conteste, y pues a un amigo. Y al final, muchas veces te das cuenta que la que peor ha contestado, la que peor cree que hace las cosas, eres tú. Eres tú misma. Y los demás te valoran mucho más. A mí hay una frase de, bueno, cuando me escribiste un Sí. poquito cómo has ido llevando a cabo este camino, ¿no? Que me ha servido también un poco para pensarlo y que me he visto un poco reflejada y creo que muchas personas, ¿no? Es que muchas veces decías que como reaccionas con otras personas es al final un poco un espejo, ¿no? De tus propias Totalmente, carencias, sí. de tus, y al final llevas eso como, no sé si para intentar reforzar tu autoestima de alguna manera o bueno, al final es Proyectas. Proyectas. Y eso, claro, al final hacia la otra persona es muy injusto también. Eso es, eso es. A mí lo que me gusta mucho del coach transpersonal es eso, que es que lo que haces es mirarte hacia ti, mirarte hacia adentro y que bueno, pues que te das cuenta que, bueno, pues muchas veces como actuamos, pues es, pues eso. Yo, por ejemplo, pues lo que te comentaba, ¿no? Yo soy la mayor de 4 hermanas. Y entonces, bueno, pues mi madre también es la mayor de sus hermanos, con lo cual mi madre, bueno, pues no supo hacerlo de otra forma y repitió el patrón suyo en mí, ¿no? Entonces al final ella era la que se encargaba de todo en su casa, la que le habían encargado de cuidar a sus hermanos, bueno, y entonces ella repitió ese patrón en mí. Quizás no le daban importancia, no era una rutina que no conocían estas herramientas que tenemos ahora, Totalmente, ¿no? totalmente. Entonces, bueno, pues me pasó que cuando estuve en el módulo del niño interior, ¿no? Entonces me di cuenta que yo estaba muy enfadada. Estaba muy enfadada, mi niña estaba muy, muy enfadada. Y dijiste, vamos a intentar que esté un poco más contenta, ¿no? Sí, 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 estaba muy enfadada porque decía, pero ¿por qué? ¿Por qué he tenido que hacerme yo la mayor, no? Y aparte que, claro, cuando te han dado toda la responsabilidad, luego aparte eso hace que tú siempre estés predispuesta a que los demás están por delante de ti. Y te cargas cosas, mochila, Y te cargas mochila, un que montón quizás no de te corresponde, mochilas. está claro. Exactamente, porque no lo sabes hacer de otra forma, porque es a lo que has estado acostumbrada.
Bueno, pues unas pautas importantes, un conocimiento, un autoconocimiento personal, ¿no? Pero si a Muy todo esto importante. unimos un escenario maravilloso que nos haga ser un poquito más felices, pues Eso creo que es. ya lo demás va a venir un poco Eso solo, es. ¿no? Y en Happy lo que se intenta es, desde que tú entras por la puerta, pensar ya en disfrutar, en quitarte todas las mochilas, ¿no?, que llevamos, sí. y en autoconvencerte de que puedes ser feliz y borrar esas cosas que tienes en la cabeza, ¿no, Lili? Borrar, sí, o en la taquilla, en la entrada, lo dejas ahí Dejarlo guardadito. ahí, dejarlo ahí, ¿no? Por un momento. ¿Cómo es un poco Pero sí esa...? que estás hablando de proyectar, entonces las personas que me conocen un poquito, pues happy es Lili. Happy es Lili, ¿no? O sea, Sí, ¿no? te has hecho un escenario a tu imagen y semejanza, ¿no? Exacto. Yo hablo de happy como una experiencia afectivo, lúdico, artístico, sensorial, ¿vale? O sea, Creo que tenemos algunas imágenes además que, bueno, lo que despierta todos sus sentidos, es verdad, porque tenemos el pasillo de cintas, el pasillo de Japón, el pasillo, y todo ello Un tiene un columpio, significado, ¿no? todo Pero tiene un decíamos propósito. que desde que entras ya entras acompañado de una música que te hace, pues, un poco... sentirte Una mejor. música, la una de música Happy. que es tuya, ¿sabes? Porque sí que me gusta que las personas, yo tengo una a la entrada que yo recibo, pero luego yo te pido a ti que pongas una que a ti te gusta y con esa es algo tuyo y es tu experiencia, ¿sabes? Y con eso empezamos. Y bueno, mira, hilado a lo que nos comparte María, pues yo hablo de reconectar o volver a ese niño interior, ¿no? ¿Por qué? Porque al final cuando los adultos van con niños a la galería, yo la galería la hice pensando en adultos, pero bueno, si van con niños, siempre lo voy a repetir, son los niños los acompañantes Claro, de los adultos. ¿Por qué? Por la capacidad que tienen de disfrutar cualquier momento, de desconectar, de Totalmente. no poner juicio, de estar. Y ya está. Entonces la experiencia invita un poco a eso y bueno, hilado a lo que... Bueno, a lo que hemos ido compartiendo con María a lo largo de todos estos años y de ahora este punto de vida que nos une, pues ha sido perfecto. Hacéis un Ha sido equipo, perfecto. vamos, que os complementáis a la perfección, ¿no? Perfecto. Sí, Las dos sí, ponéis sí. esos sentimientos, ese buen hacer, ¿no? Y encima un escenario maravilloso, que ¿dónde está, por cierto? Estamos en Estrada de Mala 6, en Basurto. En Basurto, aquí Eso es, cerquita. Eso es. Sí, sí. Y decíamos, bueno, que tú has llevado a cabo y llevas a cabo pues talleres, ¿no?, de coach tan personal. Hace poco habéis tenido uno que me decías que desbordadas, vamos, que no os esperabais, ¿no? Al final, sí. será sí. que la gente al final, pues estas cosas las busca porque las necesita en su vida, ¿no? Totalmente. ¿Estamos todos sí. desquiciados o qué nos pasa? Bueno, Me refiero, porque No, todos estamos buscando una solución, es No, verdad, a ¿sabes? este ritmo que llevamos, que Pero que necesitamos... no es desbordados, hacer pero un sí, break. sí que Totalmente. necesitamos lugares que nos hagan sentir y disfrutar de verdad. Necesitamos conectar porque estamos muy desconectados. Entonces necesitamos hacer un clic pequeñito por un momento. Cuando conectamos generamos una emoción y esa emoción nos genera un recuerdo. O sea, va todo hilado y ese recuerdo, si es bueno, ya es felicidad. Entonces, la felicidad son momentos. Entonces, ahí hacemos todo eso que estamos hablando. O sea, es todo un camino, ¿no? Al final, ¿no? Porque te reconectas, lo que dices tú, o que te encuentras un poco a ti misma, ¿no? Vuelven esos sentimientos, esa niña del pasado, como decía Sí, María, ¿no? totalmente. Qué bonito, a mí me encantaría, la Sí. verdad. O sea, poder Bueno, pero es que encontrarme es con... súper importante cuando, bueno, todos tenemos heridas de nuestra niña interior, todos. Bueno, yo de hecho siempre digo que una de mis heridas es el pelo largo, sí? porque mi madre siempre me cortaba el pelo. Ay, hija, yo como te he visto con esa melena maravillosa. Claro, siempre que sí, claro. Qué bueno. Y en esos talleres de coach, ¿no?, qué es un poco lo que tú transmites y cómo reacciona, cómo lo acoge la gente, ¿no? ¿Realmente tú tienes la sensación de que aprenden o que...? Sí, sí. Bueno, es que, a ver, al final de lo que se trata es de que yo creo que vivimos mucho en plan de modo automático, ¿no? Y entonces al final con esos talleres lo que se consigue es salir de ese modo automático, ¿no? Vivir de una forma consciente. De hecho, cuando consigues el estilo de vivir de forma consciente es cuando te das cuenta que ahí es cuando consigues mucha paz, mucha Sí, paz. sí. Y entonces, bueno, yo suelo comentar en los talleres que no voy a descubrir la pólvora, porque no voy a decir nada que no sepamos, Claro. porque todos lo sabemos.
pero nos hace falta recordarlo. Está claro, y ser conscientes y meterlo Eso es, ser aquí, ¿no? Que conscientes, tenemos muchas vivir de cosas forma que consciente. tendríamos que hacer fuera, ¿no? Eso Y es. realmente meternos un poquito de paz, que es Eso es. lo que nos hace falta. Fíjate tú, en el fondo lo piensas y dices, qué sencillo parece y qué difícil de conseguir, Pero ¿no? tienes que trabajarlo. Es que es sencillo, pero es un trabajo diario. Pero yo digo, muchas veces, ¿no? Creemos que tenemos trabajo, tenemos una vida más o menos perfecta, que muchas veces te dicen, pero si tienes, no te quejes. Y sin embargo, muchas veces no sabemos, pero nos falta ese yo interior, ¿no? Que nos haga un poco estar en paz, lo que decíamos, ¿no? Y es muy importante. La pena es que muchas veces no encontramos el tiempo para realmente, ¿no? dedicarnos a ello, que es lo que le pasa, yo creo que al 80% de la sociedad actualmente, ¿no? Que tenemos tantas cosas que luego te das cuenta que no son tan importantes. Exacto. Claro, pero sí que es muy Que parar. importante, sí que es súper importante eso, cuando llegas a ese autoconocimiento, ¿no? Y entonces desbloqueas tus miedos, porque al final también tenemos muchos miedos y esos miedos van apareciendo y van apareciendo en personas, en circunstancias. Entonces, una vez que tú has aprendido a saber cuáles son tus miedos, cuáles son tus personajes, ¿no? Por ejemplo, el que te comentaba de la víctima, ¿no? Que ese es un personaje que sale muchísimo, ¿no? El personaje de la víctima yo creo que es uno que lo bordamos todos. Como digo yo, es de Oscar. Es verdad. Ese es de Oscar. Y luego es muy importante, creo que ahora que dices de víctima, ¿no? A mí, por ejemplo, es algo que me afecta mucho, ¿no? El rodearte con personas tóxicas, ¿no? Que al final Bueno, dices, sí, claro, claro. O tú misma, yo si algo he aprendido también muchas veces que digo, no quiero ser así, no quiero ser una persona tóxica porque me hago daño a mí misma y además a los de alrededor, ¿no? Qué necesidad, ¿no? ¿Se puede dejar de ser una persona Por tóxica con todo supuesto esto? que sí. Por supuesto que sí. Pues es uno de los grandes males también, lo que decías de la víctima, ¿no? Que nos Claro, quejamos. y es que el problema de la víctima es que la víctima, cuando te pones en el papel de víctima, no te responsabilizas. Entonces, claro, la culpa la tiene el que tienes enfrente. Y entonces, Claro. ¿pero cómo me ha podido hacer esto? Con lo que yo he dado por Con lo que él, yo he dado, ¿no? con lo que yo he hecho. Entonces, claro, o sea, al Está final, claro. y ahí, claro, como ya tú estás en el papel de víctima, no piensas, pues algo habré hecho yo también. Está claro, y todo parte de ahí. Sois un equipazo, ¿eh? Dos pedazos de mujeres que, bueno, ya sabéis, María, que se le da a la perfección escuchar y dar buenos consejos, y Lili, que también lo mismo, pero además poniendo un escenario maravilloso y que entre las dos hacen un tándem que seguro que habéis ayudado a muchísimas personas y lo que os queda, porque, bueno, ahí está la Happy Gallery, que la tenemos, happygallery.es es la página. happygallery.es, eso es. Y María, tú seguirás haciendo muchos talleres. Desde aquí invitamos a todo el mundo a Sí, que sí, sí. te conozca un poquito más, que seguramente no se va a arrepentir. No sé, sí que nos quedamos con alguna cosa que queráis destacar así en el tintero que nos pueda ayudar. Yo creo que lo habéis explicado perfectamente, pero... Sí. Pues muchísimas gracias por estar con Pues nosotras, gracias, no, chicas. gracias a ti, gracias a ti. Gracias, y todas estas cosas a ver si aprendemos a interiorizarlas. Sí, es y, importante, es y quitar importante. lo que no vale para nada. Eso es. María Muchísimas y Lili, pues nada, gracias, bienvenidas, gracias, para Eva. cuando queráis estamos aquí. Muy Muchas bien. gracias. Bueno, pues con estas dos valientes nos vamos a despedir como siempre, después de casi 2 horas de programa tocando temas muy variopintos y hablando un poquito de todo. Como siempre, les emplazamos a dentro de 7 días aquí en Revista Semanal con cosas también muy interesantes. Hasta entonces, disfruten y sean felices.